a grabar la clase, ahora sí. Bueno, primero, antes de empezar con primeros auxilios psicológicos, vamos a ver lo que es trauma. ¿Sí? ¿Pudieron entrar al campus virtual ustedes? ¿O alguien no pudo ingresar todavía para saber si les mando el material por WhatsApp o ya pudieron entrar al campus virtual? Yo ya pude entrar. Bien, Cintia, perfecto. ¿Las demás? También, profe, está todo Bien. completo. Bien, bien, entonces ahí, Antonella, no, bien. Bueno, entonces de igual manera le voy a enviar al grupo de WhatsApp, ¿sí? El otro material de trauma que creo que no se los envié y lo que queda, ¿sí? Bien, primero entonces vamos a empezar con lo que es trauma antes de que arranquemos con lo que son primeros auxilios psicológicos en sí. El concepto de trauma, ¿sí? Se puede definir como el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante que es inevitable, que también sobrepasa todos esos mecanismos que tenemos nosotros de afrontamiento. ¿Bien? El trauma procede, o sea, la palabra trauma procede del griego, que significa, en este caso, herida. Bien, entonces podemos entenderlo como un acontecimiento que hiere nuestros sentidos de seguridad, nuestro bienestar y nos llena de creencias destructivas, falsas sobre nosotros mismos y también sobre el mundo. En lo que es el denominador común del trauma, en lo que es la parte psicológica, es un sentimiento inmenso a el miedo, a la pérdida de control, también a la indefensión, ¿sí? Y también trauma podemos definirlo como una amenaza. ¿Bien? Entonces, podemos decir que los acontecimientos traumáticos destrozan los sistemas de protección nuestros, que son normales, que dan a las personas esa sensación de tener el control, de estar en conexión, de tener un significado. ¿Bien? Tenemos diferentes tipos de trauma, que esto es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Hay diferentes tipos de trauma. Tenemos el trauma tipo 1, ¿sí? Que es producido ¿por qué? Por un único evento. Bien, es un evento que es repentino y también es extraño. ¿Sí? Este trauma tipo 1 generalmente podríamos decir que no se acompaña de ese gran dolor que uno puede padecer con algún otro tipo de trauma, no baja la autoestima, no es un problema severo, ¿bien? ¿Sí? O sea, no es un trauma crónico. El trauma tipo único es un evento que se produjo repentinamente, ¿sí? Y es algo extraño para nosotros. Luego tenemos lo que es el trauma tipo 2, ¿bien? Que ocurre como una respuesta a un estresor crónico. ¿Sí? Puede haber miedo, puede haber ausencia de sentimientos respecto de ese trauma inicial, ¿bien? Y en el trauma tipo 2 incluimos diferentes estrategias de defensa y manejo
como son la disociación, la negación, ¿sí? La represión, ¿bien? También podemos llegar a tener conductas autodestructivas. ¿Y eso qué hace? Altera el funcionamiento y también al desarrollo de nuestra personalidad. ¿Bien? Otro tipo de trauma mixto, ¿sí? El trauma mixto es muy parecido al trauma tipo 1, o sea, se produce por un único evento que es repentino, que es externo, pero en el trauma mixto deja diferentes tipos de secuelas que son más severas o crónicas, como puede ser, por ejemplo, un embarazo producto de una violación, puede ser la muerte, ¿sí? La desfiguración a causa de algún... ay, se me fue la palabra. De algún incendio. ¿Bien? Luego tenemos lo que es el trauma complejo, ¿sí? El trauma complejo es un trauma que se genera por una exposición que es prolongada, larga en el tiempo, ¿bien? También es un trauma que es repetido, ¿sí? Otro tipo de trauma relacional. El trauma relacional se da por lo que es el fallo en el ambiente que nos hemos criado. También puede ser por la alteración del vínculo de apego, mamá, papá, marido, hijos. ¿Bien? Se puede dar también por la falta de contención, de comprensión. ¿Bien? Este trauma relacional es un trauma que es acumulativo. Y tenemos como ejemplo las violaciones familiares. ¿Bien? Trauma secundario. El trauma secundario se da cuando un individuo, ¿sí?, observa, ¿sí?, el sufrimiento, podríamos decirlo, que está experimentando otras personas y le pasa exactamente lo mismo paralelamente. O sea, a ver, sucedió un evento traumático como fue, a ver, qué sé yo, el 11 de septiembre, vamos a suponerlo, de las Torres Gemelas. Bien, nosotros los estuvimos viendo por televisión, ¿sí? Y podríamos haber experimentado lo mismo que pasaron esas personas, sentirnos angustiados, llanto y demás. Es un trauma ajeno a nuestro, porque no nos sucedió a nosotros, pero al estar observando también nos genera algún tipo de trauma, ¿se entiende? Hola, Elizabeth. ¿Bien? Entonces tenemos diferentes tipos de trauma. Trauma tipo 1, que es producido por un evento único, que es repentino, extraño. Supongamos nosotros vamos manejando, tenemos un accidente. ¿Bien? Fue un evento único que nos sucedió, fue repentino, listo. Trauma tipo 1. ¿Bien? Trauma tipo 2. Ocurre como respuesta a un estresor crónico. Puede haber miedo, ausencias de sentimiento con respecto a ese trauma inicial. ¿Cuál podría ser? ¿Qué se les ocurre? Ejemplo. Mi esposo me golpea. Es un golpeador. ¿Bien? Estoy viviendo una situación traumática. O sea, estoy ante un estresor crónico.
Bien, empieza a ver esa ausencia de sentimientos de mi parte hacia él. Pero al mismo tiempo lo niego. Viene una amiga y me dice, ay, Naida, basta de esto, vamos a denunciar demás y demás. Y yo, no, acá no pasa nada. Trauma tipo 2. Bien, trauma mixto es muy parecido al trauma tipo 1, o sea, un evento único, repentino, extraño y demás, pero que deja secuelas que son severas. Ejemplo, la muerte de un hijo, de un familiar, se me incendió la casa, me quemé y me quedaron marcas en mi cuerpo. ¿Bien? Trauma complejo. Es una exposición que es prolongada, que es repetida, ¿sí? Y es también duradera en el tiempo hacia acontecimientos traumáticos. Por ejemplo, podríamos decir una persona que es abusada sexualmente constantemente. ¿Bien? Trauma relacional es también un fallo, como dice el texto, del ambiente en que nos criamos. Bien, también podemos incluir acá la violencia familiar, violaciones. Y trauma secundario es lo que nosotros observamos que le pasa a otro y paralelamente tenemos las mismas respuestas emocionales. ¿Bien? Bien, ahora sí, vamos de lleno a lo que son los primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Primeros auxilios psicológicos, ¿a qué se refiere? A ayudar en forma inmediata a las personas afectadas a tratar de mitigar ese impacto emocional de un evento adverso. O sea, es ofrecer apoyo, ¿sí?, de un ser humano a otro ser humano que está sufriendo. Es esa intervención que se realiza en el primer momento con las personas que atraviesan por alguna experiencia externa, sean tanto niños como adultos. ¿Sí? La Organización Panamericana de la Salud describe a los cambios psicológicos esperables en personas afectadas dentro de esas 72 horas posteriores a ese evento, ¿sí? Y cuya intervención debería ser primeros auxilios psicológicos, o sea, crisis emocionales, ¿sí?, esas excitaciones aumentadas, la ansiedad, ¿sí?, el temor de conocer la realidad, la dificultad también para aceptar. ¿Bien? Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2012, tanto observar, escuchar y contener son los principios básicos de esta actuación de los primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios psicológicos o primeros auxilios emocionales se puede llamar de las dos maneras. O sea, observar, escuchar y conectar. ¿A qué hace referencia con observar? Con observar la situación que nos rodea, ¿sí? Eso nos da la posibilidad de a uno calmarse, de estar a salvo, de reflexionar antes de actuar. ¿Bien? Hay que prestar atención si es seguro el lugar donde uno se encuentra. ¿Por qué digo esto? Supongamos que hubo un accidente de tránsito de gran magnitud
y la zona no está segura, o sea, hay derrame de combustible, por ejemplo. No es seguro para que nosotros ingresemos, ni nosotros ni el personal médico. Los que ingresan primeramente son los bomberos. Bien, entonces la zona siempre tiene que estar segura para uno estar a salvo, ¿sí? Y poder luego actuar. Bien. Otra cosa que hay que observar es que sí hay personas que tienen necesidades básicas que son urgentes, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto con necesidades básicas urgentes? X, siguiendo con el caso de el accidente de tránsito que puse antes. Está lloviendo. La persona que tuvo el accidente o las personas que tuvieron el accidente de tránsito están en la intemperie, con la ropa mojada. ¿Cuál será su necesidad básica urgente? Obtener ropa nueva, o seca, perdón, no nueva, perdón, seca, o llevarlo a un lugar donde haya un techo donde pueda resguardarse de la lluvia. Bien, también tenemos que distinguir si hay personas con reacciones de angustia que sean graves, eso forma parte de esa observación. Bien, otra cosa muy importante es la escucha activa. ¿Sí? Hay que prestar atención, que el lugar donde uno va a dar esos primeros auxilios sea un lugar tranquilo y que sea seguro para hablar. Hay que preguntarle al afectado qué necesita, qué es lo que le preocupa. Bien, tenemos que ayudar a calmarlos si están muy angustiados. Bien, entonces se recomienda estar atentos y también preguntar directamente por posibles elementos, podríamos decir, de culpa si esa persona lo insinúa. Supongamos que en este accidente de tránsito iba 2 personas, bien, el acompañante fallece y nosotros vamos a estar atendiendo al conductor. Bien, el conductor en ese caso, disculpen, en ese caso puede decir directamente esto es culpa mía. Bien, entonces nosotros tenemos que estar muy atentos y tenemos que preguntar por qué esa persona siente eso. Bien, la intervención también debe ser muy precoz. Acuérdense que la intervención en primeros auxilios psicológicos se da directamente luego de el trauma. Bien, no es que pasa cierto tiempo. Los primeros auxilios psicológicos casi siempre se dan dentro de las 72 horas, si es inmediato, mucho mejor, producido el evento. Bien, no es que se alarga en el tiempo, ¿se entiende? Eso lo hace el psicólogo. ¿Se entendió? Bien, tenemos que conectar entonces con las personas, averiguando las necesidades que tiene, ayudándolo también a establecer prioridades. ¿Bien? Le brindamos la información que uno tiene sobre lo sucedido.
Nada inventado, todo real. ¿Bien? Todo lo que la persona que sufrió el evento traumático desea saber, toda la información se la tenemos que dar. Tenemos que mantener también lo que es el grado de confidencialidad sobre lo que conversamos con estas personas. ¿Bien? Y otra cosa que recomienda Pérez Sales en el año 2012 es que no debemos creer, ¿sí?, que las personas en una primera instancia vayan a reaccionar positivamente frente a el acercamiento nuestro. Puede que lleve un tiempo, no es fácil que se te acerque un extraño, porque para la otra persona nosotros vamos a ser un extraño. Bien, y que quiera saber qué te está sucediendo para poder ayudarte. ¿Sí? Bien, al brindar entonces los primeros auxilios psicológicos, hay aspectos de las personas que deben representarse como es su seguridad, ¿sí?, evitando poner en peligro nuestras acciones a la persona a la cual estamos ayudando, promover también la seguridad para reducir lo que es la angustia y la preocupación. Se debe tratar a las personas con dignidad, con respeto, ¿sí? Debemos también ayudarlos a reclamar sus derechos, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos puedan acceder a esa ayuda de una manera que sea justa. ¿Bien? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces nos vamos a encontrar con personas que estén afectadas que sean de una cultura totalmente diferente a la nuestra, ya sea religiosa o demás. También hay que respetar eso. ¿Bien? Entonces, todo esto que vine nombrando va a determinar la manera en la que debemos actuar, qué debemos decir y qué no debemos decir. Que eso lo tenemos luego más abajo, que en el ABC de los primeros auxilios psicológicos. ¿Bien? Entonces, nosotros debemos adaptarnos también a las normas sociales y culturales acorde a ese contexto donde estamos actuando en ese momento. ¿Bien? Tenemos que ser honrados. Debemos ser dignos de confianza, respetar también las decisiones de las personas, mantener al margen tanto prejuicios como preferencias. ¿Bien? Informarle a la persona que nos puede suceder también de que no quiera nuestra ayuda en ese momento, pero que en el futuro sí la puede recibir. Mantener de forma confidencial la historia personal de los afectados. ¿Bien? Así podemos respetar su privacidad. Debemos tener en cuenta también la cultura, la edad y el género de la persona. ¿Bien? ¿Qué se recomienda hacer durante la intervención ante eventos? Primero, ganarse la confianza, ¿sí? Debemos ser cortés, honestos, debemos ser transparentes,
ser realistas y a la vez también ser objetivo, ¿sí? Demostrando que empatía, haciendo sentir a la persona que uno lo entiende, ¿sí? Hacer énfasis en sus cualidades y en esa fuerza que tiene la persona. También debemos aceptar, ¿sí?, cómo se siente ese afectado. ¿Bien? Tenemos que favorecer esa confianza y esa seguridad. La Organización Mundial de la Salud también, ¿qué hace? Sugiere lo que no debemos hacer en esa intervención. Como por ejemplo es no sacar provecho de la relación de colaborador y afectado, o sea, no pedir dinero, no pedir favores a cambio de ayuda, tratar de no hacer, no, tratar no, directamente no hacer falsas promesas. No hay que proporcionar información falsa. No hay que ser entrometidos o tampoco prepotentes. Bien, no debemos también forzar a la persona a que acepte nuestra ayuda. No presionarla para que nos cuente la historia. No debemos compartir esa historia con otras personas. No debemos juzgar a las personas por sus sentimientos o por sus acciones. ¿Bien? Y otra cosa que recomiendan es no contar nuestra propia historia. ¿Bien? Bien. Por otro lado, tenemos lo que es la intervención en primeros auxilios psicológicos en lo que son niños, que es totalmente diferente a un adulto. ¿Bien? Los niños, o sea, las reacciones más comunes de los niños luego de atravesar por algún evento externo son, por ejemplo, trastorno de sueño, ansiedad, ¿sí? Intentar conectarlo con algún miembro de su familia. En los adolescentes, en cambio, si nos encontramos con adolescentes en algún tipo de estos eventos, lo que solemos hacer con el adolescente es que nos ayuden a ayudar a otro, siempre de forma segura. ¿Por qué? Porque ayudarlos va a hacer sentir útiles, ¿sí? Y ellos pueden llevar mejor la situación. ¿Bien? Se debe también impedir que puedan presenciar esos estímulos que son impactantes, como por ejemplo cuando algún ser querido está muy herido y que el niño o el adolescente estén ahí presenciando cómo lo están ayudando. ¿Se entiende? Porque eso genera más trauma. Bien, hay que mantenerlos a los niños y adolescentes informados, pero en su justa medida. Bien, hay que informarlos sobre la situación que están viviendo y no mentirles. Bien, si el niño se encuentra solo, bien, es necesario intentar conectar con algún miembro de su familia. Bien,
siempre. Tenemos, según la unidad de trauma, crisis y conflictos, ¿sí? Exhorta a hacer lo siguiente con los niños de diferentes edades. Por ejemplo, con los niños de 0 a 3 años, ¿sí? Debemos tratar de evitar separar al niño o la niña, ¿sí? De su madre, padre, hermano mayor o cualquier familiar. ¿Bien? También debemos ayudar al niño a que se relaje, que se sienta que es amado, que es apoyado, que es comprendido. ¿Bien? Y si el niño es mayor a 2 años de edad, hay que intentar que le ponga nombre a esos sentimientos, a lo que le pasa. ¿Bien? Lo siguiente es explicarle al niño en un lenguaje que sea apropiado qué es lo que está pasando. Que entienda dónde se encuentra, que no está solo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir siguiente a esto? Otra cosa que hay que normalizar es establecer una rutina para ir a dormir. No hay que obligarlos a comer si es que no tienen hambre. ¿Bien? Muchas veces les cuento que los bomberos voluntarios se capacitan en primeros auxilios psicológicos porque mayormente son los primeros que intervienen ante un evento traumático y ellos suelen llevar, piden mucha donación de peluches, juguetes en los autobombas o en las ambulancias que ellos tienen para realizar este tipo de intervención. ¿Sí? Bien, luego tenemos los niños de 3 a 6 años, ¿sí? Acá a ellos debemos asegurarle la comodidad y también el descanso, ¿bien? Especialmente hablamos de lo que es comida, hidratación, brindarles oportunidad para jugar o dibujar, que es lo que les conté antes que suelen hacer bomberos voluntarios, que es llevar juguetes o peluches para darles a estos niños que estuvieron en algún tipo de evento traumático. Bien, a estos niños de 3 a 6 años debemos hablarles suavemente. Debemos realizar actividades que sean relajantes. ¿Bien? Hablarle, como siempre, en lenguaje que esté acorde a la edad. Explicarle lo que sucedió de una forma que sea fácil. ¿Bien? Y siempre hay que mantenerlos informados. Debemos ayudar al niño a que exprese lo que siente. Debemos también tolerar si es que el niño tiene comportamientos que son agresivos. ¿Bien? Y debemos animar a ese niño a jugar, a dibujar sobre el acontecimiento. ¿Bien? Luego tenemos los niños de 6 a 10 años de edad. ¿Sí? Acá nosotros directamente debemos intentar que las emociones no se desborden. ¿Bien?
ofrecerle que algún motivo, algunas razones para que se tranquilice. Bien, hablarle, obviamente, también acorde a su edad y explicarles cuáles van a ser los siguientes pasos que se van a dar. Si el niño nos hace preguntas, responder todas sus preguntas. Y decirles también que está muy bien que él exprese sus sentimientos, pero nunca forzarlos a que los haga. ¿Bien? Bien. Y luego también la Organización Mundial de la Salud habla de las intervenciones con respecto a las personas enfermas o con discapacidades. ¿Qué debemos hacer? Ayudar a que encuentren un lugar seguro, atender las necesidades básicas, o sea, puede ser higiene, comida, alimento, bebida. ¿Bien? Debemos también indagar si tiene alguna enfermedad o si toma algún medicamento porque tiene algún problema de salud. Si esta persona toma algún medicamento, debemos intentar ayudarle a conseguir esa medicación o a tener acceso a la asistencia médica. ¿Bien? Debemos también acompañar a la persona. Y si nosotros no lo podemos acompañar, debemos conseguir a alguien para que esté ahí, alguien que pueda acompañarlo. Otra cosa que debemos hacer es ponernos en contacto con alguna organización de protección o algún otro tipo de ayuda con el fin de que pueda ayudarle a estas personas que están enfermas o con discapacidades a largo plazo. Y debemos proveer información sobre la manera de acceder a los servicios existentes. Por esto mismo, les comento que muchas veces se pide que cada uno de ustedes tenga o sepa los centros de salud que hay en su ciudad o pueblo o paraje. Bien, ¿cuáles son los medios que hay donde uno vive para dar servicio, sea servicio psicológico, sea servicio médico, sea farmacia? Bien, siempre saber lo que hay en nuestro pueblo, ciudad, paraje o bueno, donde viva cada uno de ustedes que pueda servir de ayuda. ¿Bien? Antes de todo esto, tenemos que también mirarnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy necesario, ¿sí?, considerar nuestro propio estado de salud, también nuestras circunstancias familiares y laborales que estamos atravesando en ese momento. Porque quizás no todas las veces podemos ofrecer primeros auxilios psicológicos. Muchas veces no nos sentimos en condiciones porque quizás estamos atravesando nosotros personalmente por algún episodio, ¿sí?, sea traumático o no, que nos preocupa y no estamos
en plena capacidad, podríamos decirlo, para brindar ayuda. Tenemos que ser muy conscientes de eso. ¿Bien? Y si uno no está preparado o le está pasando X situación, decirlo. No es malo decir no. Hoy yo realmente no puedo, no me siento bien emocionalmente, estoy atravesando por X situación y no estoy enfocada como para darle primeros auxilios psicológicos a otra persona. ¿Por qué? Porque los efectos no van a ser los mismos. ¿Bien? Debemos manejar muy bien lo que es el estrés. ¿Bien? ¿Por qué? Porque escuchar las historias de otras personas sobre lo que esa persona está atravesando, puede ser incluido lo que es el dolor, la muerte o ser testigos de ciertos eventos externos, nos pueden afectar tanto físicamente, emocionalmente, ¿bien? Y eso interfiere en esa atención adecuada que debemos brindar. El estrés ocurre cuando la situación excede esa capacidad de la persona para enfrentar lo que está pasando. ¿Bien? No es que con esto quiero decir que debemos ser, como decimos nosotros, unos fríos. No, obviamente nuestros sentimientos muchas veces y más las primeras veces que uno comienza a intervenir, nos va a llegar, ¿sí? Y se convierte en un trauma, ¿de qué tipo? Ahí ya las maté. ¿Con un trauma de qué tipo? Que era el que le ocurre al otro, pero nosotros también podemos sentir paralelamente lo mismo. ¿Secundario? Secundario, bien, bien. Nos puede pasar. Mayormente las primeras veces, y es difícil separar el sentimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando el estrés ocurre, las situaciones esas exceden, dijimos, la capacidad de la persona para enfrentar lo que está pasando. No solamente en situaciones en sí misma puede generar estrés, sino también colaborando, ¿sí? Bien, puede ser que pasemos estrés por presión, por interferencias, por conflictos. ¿Bien? Bien. Parada en el año 2008, él resaltó algunas de las actitudes que deben ser necesarias para la persona que está brindando estos primeros auxilios o apoyos psicológicos. Bien, primeramente, esas actitudes hacen referencia a motivación para prestar ayuda. Bien, ¿yo por qué hago esto? A ver, ustedes, ¿por qué están estudiando y haciendo esta especialización en primeros auxilios psicológicos? ¿Cuál es su motivación? Ayudar a los demás, profe. Ponerlos en el lugar de la otra persona, que es que nos podría llegar a pasar a nosotros. Bien, Adriana. Sensibilizarnos también. Bien, bien. Siempre hay un motivo por qué ayudar al otro. Esa es una
de las actitudes necesarias que debe tener la persona que va a ayudar a prestar este apoyo psicológico. Lo segundo es contar con todo lo que sean recursos emocionales necesarios y también recursos físicos. Bien. Otra cosa es la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con diferentes variedades de tipos de afectados y situaciones que son improvisadas, porque nunca vas a saber cómo la otra persona va a responder. ¿Bien? Debemos tener valores, debemos respetar las demás culturas, debemos tener tolerancia. Debemos tener también esa capacidad de trabajar en equipo, del respeto, ¿sí? De la confidencialidad. ¿Bien? Debemos tener la capacidad de reconocer nuestro propio estrés. ¿Sí? ¿Bien? Otra cosa, durante la intervención debemos también contar con la información sobre lo que ha sucedido y lo que se va a realizar. Bien, esa información debe ser transmitida de forma clara y muy precisa. Bien, otra cosa que es necesario es detectar al personal que está muy cansado. ¿Para qué? Para cuidar el estado emocional del equipo de intervención. ¿Bien? Por eso mismo, también en esto de la intervención en primeros auxilios psicológicos, mayormente trabajamos con equipos de trabajo. ¿Sí? Y para que poder cuidar, digamos, ese equipo de trabajo, formamos turnos de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos debemos descansar, ¿sí? Debemos alimentarnos y demás. Y así cuidamos nuestro equipo de trabajo. ¿Sí? Y eso nos ayuda a aumentar la precisión de lo que es la eficacia y la capacidad. ¿Sí? Luego de la intervención, es importante que uno descanse y también que reflexione cómo nos afectó la situación. Bien, también debemos reflexionar de lo que se hizo bien y de lo que no fue tan bien, digamos. Bien, es necesario compartir la experiencia con otros colegas. Bien. Y es importante también el descanso y relajarse antes de retomar o otra vez con el trabajo o también con las tareas que uno tiene normalmente en la vida. Bien, para esto, la Federación Internacional de Sociedades, de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en el año 2012 describe algunas técnicas de preparación, tanto anteriores y posteriores a brindar los primeros auxilios psicológicos. Tenemos, por ejemplo, la técnica de briefing,
o también informe. Que esta técnica que hace procura preparar emocionalmente a las personas que van a ofrecer los primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? ¿De qué trata? Es en brindarle toda la información posible antes de que comience a trabajar. ¿Bien? Se le debe informar sobre lo que pasó. Se le debe informar sobre los recursos que hay disponibles y si hay dificultades también. ¿Bien? La siguiente técnica es la técnica de defusing o desactivación, que esta se aplica luego de un incidente crítico con el propósito de ¿qué? De uno poder expresar sus sentimientos, ¿sí? Y así poder estabilizar, para decirlo de alguna manera, a la persona que brindó los primeros auxilios psicológicos antes de volver a su hogar. Bien, y esta técnica sirve para determinar si es necesario o no realizar la siguiente técnica, que es la técnica de debriefing, o también se la llama interrogatorio. Y esta técnica se recomienda realizarla cuando la persona demuestra padecer algún signo de desajuste, ¿sí? En la escena mientras estaba realizando su tarea. ¿Sí? Es considerada esta técnica como un desahogo a esa tensión provocada por ese incidente. Y esto acelera el proceso de recuperación. ¿Bien? Las técnicas, esta dura aproximadamente entre 45 a 3 horas. Todo va a depender también de la cantidad de personal, ¿sí? Que, disculpe, voy a tomar un traguito de agua. Que intervino, ¿sí? En estos primeros auxilios psicológicos. Los bomberos voluntarios realizan mucho estas técnicas, ¿sí? Luego de el incidente, ellos mayormente se reúnen en el cuartel de los bomberos, ¿sí? Mayormente también lo hacen acompañado de un psicólogo y los demás compañeros que están capacitados para prestar estos primeros auxilios psicológicos, y cada uno cuenta su experiencia y cómo lo vivió. Bien, es como un pequeño desahogo, lo podríamos llamar, entre nosotros mismos. ¿Sí? Bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta antes que nos vayamos para terminar con este tema? Y les voy a mandar al grupo de WhatsApp Trauma, que no se los envíen. Y les voy a enviar, si me dejan ver, denme un segundo ay, me equivoqué, mi carpeta. Les voy a mandar trauma, emergencia y catástrofes, y esperen que... y el manual ABCDE. Bien.
¿Alguien quiere hacer una pregunta o algo o aportar algo antes que nos vayamos? ¿O venimos bien? ¿Se entendió lo que son los primeros auxilios psicológicos? Sí, profe, se entendió perfectamente. Ahora con respecto a eso que estaba hablando del trauma, todo, y veo que los bomberos, lo que comentó usted, también ayuda a lo que es la meditación. Veo que hoy por hoy está de última moda ayudarse meditando, digamos. Ahí estamos hablando también de la cultura de cada uno y las creencias de cada uno. Si la meditación ayuda, bienvenido sea, Adri. Ujú. Es así. Todo lo que le haga Porque, bien a uno, bienvenido sea. perfecto, porque ahora me va a tocar una experiencia bastante, digo, estoy con mi tía que está con un trauma, que no sé cómo calificar el trauma ese que usted estuvo hablando del trauma secundario y todo. Mi tía está ahora con un tema de que ella no puede caminar porque se ha caído 4 veces, así que está acostada y no se quiere levantar por nada. Así que este curso para mí es un desafío, profe. Es ir aprendiendo paso a paso, que no hay que presionarla, que hay que darle su tiempo, buscar un médico que la ayude, algo así, ¿no? Hay que buscar todos los recursos que sean necesarios. En este caso que vos me estás comentando, imagínense una persona que no puede caminar, le agarra la ansiedad, puede agarrar depresión, o sea, es un Y evento encima, traumático. profe, y encima es bastante cerrada, es como que le cuesta abrirse a nuevas posibilidades, digamos, ¿no? Uno le ofrece el plan A, el plan B y es como que le cuesta a ella. Y uno también como que se tiene que dar su espacio para entenderla, me parece, ¿no? Exactamente, ella está en un estado de negación ahora, por lo que me contás. Exactamente. Que el estado de negación, la etapa de negación también se llega a vivir en lo que es el duelo, ¿puede ser? Porque cansé Exactamente. a leer también. Sí, Bueno, profe, eso Adriana. es todo. Bien. Bueno, nos vemos la próxima clase. Nos quedan, a ver, déjenme ver. 4 clases, 3, porque la última clase vamos a hacer un trabajito. Nos quedan 3 clases de teoría, ¿sí? Que vamos a terminar de ver la teoría. Y la última clase, ya les voy a contar. ¿Bien? Nos vemos entonces el martes que viene, si Dios quiere. Le mando un saludo a cada una de ustedes y nos estamos viendo.